Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gloria a Dios. Hacia adelante, yo seré contigo hasta el fin. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Luego tú estarás allá en el cielo, donde
El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de los medios por los cuales he transmitido este servicio. Privilegio estar con ustedes para hablar sobre aquellas grandes riquezas que Dios nos ha dado, que es su palabra. Muchos quizás menosprecien porque quizás no han podido experimentar el beneficio de la misma, porque en realidad la palabra del Señor nos ayuda, nos encamina a hallar gracia para con el Señor, ser llenos de su Espíritu y luego nosotros conocer de qué manera podemos disponer de todas aquellas cosas que ya Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Es decir, que allí está como que el secreto de Dios que tiene que ver con nosotros para poder nosotros beneficiarnos de ese gran secreto de Dios. ¿Cuál es ese gran secreto de Dios? Básicamente es el poder oculto de Dios que está en esta palabra, lo cual nos va a restaurar a nuestra condición original, porque ya sabemos de que estamos viviendo en un mundo de pecado, una condición en la que originalmente no vivíamos. Dios creó todo perfecto y puso a vivir al hombre y a la mujer en un mundo perfecto, donde no había pecado, donde no había maldad, donde no había dolor ni sufrimiento, donde no había ningún tipo de problema. El problema surgió fue a partir del pecado y eso cambió inmediatamente la condición del hombre. Ahí es donde dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, si no me equivoco, si lo dice así exactamente. Ahora, ¿en qué condición cayó el hombre? Y la mujer, bueno, en una condición ya degradada y sin poder. Dios le había dado la tierra y toda la naturaleza, todo lo que Dios creó, lo que podemos ver, se lo dio al hombre para que subyugara o juzgara y gobernara el mundo. Pero ahora vemos de que la tierra en sí, la naturaleza en sí, no está sujeta al hombre, sino que el hombre a la fuerza tiene que de alguna manera sujetarla, pero esto no era así en principio. O sea que básicamente todas las cosas que Dios nos dio se nos escaparon de las manos en el momento en que pecamos. Ahí es donde dice la Escritura, como les mencionaba, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la palabra de Dios contiene el secreto de Dios para restaurar al hombre y a la mujer a su condición original. En principio, cuando nosotros teníamos todas las cosas que Dios nos había dado por heredad y podíamos disponer de ellas sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema en el sentido de que todo eso iba a ser permanente. Íbamos a conocer muerte, no existía la maldad y todo lo que teníamos iba a ser eterno. Pero esto se cortó a causa del pecado. Entonces, fíjense, lo que estamos hablando, que es de la palabra del Señor, ya podemos ver de que es todo para nosotros. Si nosotros realmente logramos entender y acceder a ese secreto, a ese gran poder
Solamente así nosotros vamos a poder ser restaurados. Para ceder a ese gran poder se requiere básicamente cumplir con lo que ya ha sido establecido. Y simplemente a través y por medio de la fe, nosotros comenzamos ese proceso hasta llegar al clima de madurez, la estatura de un varón perfecto, es decir, un hombre y una mujer como Jesús. Entonces Dios quiere, así como fue con Jesús, hacer con nosotros, darnos lo que por heredad nos pertenece como hijos suyos. Y bueno, sin dar más preámbulo, quisiera que abrieran San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, vamos a leer algunos versículos. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, vamos a orar y encomendarnos al Señor para que Él sea tomando el control y Él sea hablando a cada una de nuestras vidas. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, que nos das de estar escuchando, Señor, tu palabra, Señor, porque es la que nos permite estar alertas, Señor, estar atentos, Señor, Padre Celestial, a lo que tú quieres hacer. Por eso, Padre Celestial, al escuchar tu palabra, Señor, somos bienaventurados. Por eso tu palabra dice que bienaventurados son los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Padre Celestial, sabemos, Señor, lo importante que es tu palabra, Señor, para nuestras vidas, el escucharla, Señor, porque simplemente el mundo, Señor, y su concupiscencia, Señor, intentan disipar nuestra atención, Señor, de las cosas que verdaderamente importan, que es tu palabra, el reino de Dios y su justicia. Lo demás, Padre Celestial, no tiene mayor importancia, Señor. Padre Celestial, por eso el enemigo, Señor, intenta, Señor, disipar nuestra atención, Señor, de tus cosas, Señor, porque no quiere que nosotros alcancemos aquellas buenas cosas que tú has prometido para nosotros, Señor, cosas perfectas, duraderas y eternas en ti, Padre Celestial, que son para el beneficio de nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, este mundo no es nuestro hogar, Señor, pero a veces, Señor, nuestros pensamientos, Señor, o en nuestros pensamientos nos confundimos, Señor, de tal manera que nos comportamos como que si este mundo fuese el lugar donde hemos de vivir, Señor, en esta condición, y tenemos la tendencia de conformarnos a esta condición,
Por eso siempre tu palabra, Señor, está siendo predicada a tiempo y fuera de tiempo, Señor, para que nosotros, Señor, podamos mantenernos alertas, Señor, pendientes, Señor, con nuestra mirada puesta, Señor, en el blanco, Señor, que es aquellas cosas que tú tienes preparadas para nosotros en el mundo por venir, Señor. El mundo de perfección, el mundo donde no habitará la maldad, Señor, el mundo donde no sufriremos más, Señor, donde no veremos muerte, Señor, sino que todo simplemente será perfecto, Señor. Padre Celestial, sea tu gracia con nosotros, Señor, sea tu Espíritu, Señor, ayudándonos, Señor, cada día, Señor, a mantenernos alerta, Señor, inquietando nuestros corazones de tal manera, Señor, que no nos conformemos a este mundo ni a las cosas que están en el mundo, Señor, sino que cada día, Padre Celestial, haya una preocupación en nuestros corazones, Señor, por querer agradarte, Señor, y hacer las cosas correctas, Señor, porque solo de esta manera, Señor, vamos a poder alcanzar aquello por la cual tú nos has llamado, Señor, para que alcancemos todas aquellas riquezas en ti, Señor, todas aquellas riquezas duraderas, eternas, que no se corrompen, Padre Celestial. Que así sea, Señor. Sea tú tomando el control, el dominio y la preeminencia, Señor, de este servicio, Señor, y hablando tu palabra viva y eficaz, Señor, para edificación de nuestras vidas, Señor, para crecimiento espiritual, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, y para aquellos, Señor, que no han tomado decisión por ti, Señor, para que de una vez por todas, Señor, te den una oportunidad en sus vidas, Señor, y puedan experimentar, Señor, lo beneficioso que es servir a un Dios vivo, a un Dios que está atento al clamor de su pueblo, a un Dios que no abandona a los suyos, Señor, sino que está pendiente al clamor de ellos, está atento al clamor de ellos, Señor, para ver que nada les falte, Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, y en tus manos nos encomendamos. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas, te damos las gracias. Amén. Bueno, quisiera en esta oportunidad hablar sobre la necesidad de nacer de nuevo. Como quiero, digamos, enmarcar, porque quizás el título no sea, o el subtítulo no sea lo suficientemente explícito como para querer, digamos, o para dar a entender de lo que se quiere hablar. En este caso, principalmente quisiera enfocarme sobre la necesidad de nacer de nuevo, la necesidad. Por supuesto, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el nuevo nacimiento, pero el punto principal sería la necesidad, porque en este caso es algo que debe estar presente siempre en nuestras vidas y vamos a saber por qué. Digo subtítulo porque ya hemos dicho que el título principal es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Es un título que el Señor, por su gracia, nos ha permitido, digamos, o nos ha dirigido a hablar muchas cosas concernientes a este título. Y entonces tomamos diferentes enfoques, que es lo que llamamos, o yo llamaría subtítulo, un diverso enfoque, que tiene que ver con lo mismo, pero desde otro ángulo, desde otro punto de vista. En este caso, ustedes ven mi frente, porque estoy frente a ustedes. Otra cosa es que ustedes estén detrás de mí, entonces ven otra parte de mí, que es mi parte, la parte trasera de mi cuerpo. En este caso, ven la parte de atrás de mí. O si ustedes se pusieran del lado mío, estuvieran del lado mío, vieran un lado, me vieran de perfil, o si de este lado me vieran de este lado, y así por el estilo. Entonces son diversos puntos de vista dependiendo del ángulo en el cual se tome. Entonces en este caso el ángulo que quisiera tomar es la necesidad de nacer de nuevo. Van a ver que tiene que ver con lo que es revelación, la manera como nosotros podemos conocer las cosas que Dios quiere que conozcamos. Dios dándonos a conocer
las cosas que no conocemos. Entonces tomamos como escritura principal San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3 habla acerca de un momento en el cual Jesús estuvo con Nicodemo. Y bueno, si lo leemos de un principio, dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un hombre religioso importante. Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Claramente él reconocía, por lo que él mismo dijo, que Jesús venía de Dios y vino de Dios como maestro, y que las señales que él hace no las podría hacer si no fuera si no fuera enviado de Dios, pues, y si Dios no estuviera con él. Entonces, fíjense en lo que Jesús le dice. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, fíjese, esta parte hay algo muy interesante, porque en este caso la palabra ver no se toma literalmente como ver con estos ojos naturales, sino más bien ver con ojos espirituales, porque estamos hablando del reino de Dios. Usted no ve el reino de Dios con sus ojos naturales. Entonces, ¿cómo ver el reino de Dios? Si no puedo verlo con estos ojos naturales, eso quiere decir que necesito verlo con otros tipos de ojos, que serían lo que uno metafóricamente diría ojos espirituales. Entonces, en este caso, como ojos espirituales en realidad no existen, o sea, no podemos decir ojos espirituales o algo así. O sea, es algo metafórico, es como una manera de ejemplificar o de tratar de explicar algo. O sea, no es algo literal. Ojos espirituales no es algo literal. Entonces, si hablamos de ojos espirituales de otra forma, si hablamos de ojos espirituales de otra forma, sería entendimiento. En este caso, este ver es entender. Claro está que en lo natural, básicamente es lo mismo. Los ojos nos permiten ver y para luego entender lo que está, entender lo que está en nuestro alrededor o lo que estamos viendo. En este caso, ustedes saben que nuestro ojo está conectado directamente con nuestro cerebro. Nuestro ojo envía inmediatamente una señal o una imagen, pues, a nuestro cerebro, y nuestro cerebro interpreta eso que estamos viendo. O sea, que básicamente el fin de nuestros ojos consiste, o el propósito de nuestros ojos consiste en capturar una imagen para luego ser entendida. Entonces ahí es donde nosotros interpretamos dicha imagen y decimos: es una mesa, es una silla, es un águila, es una cámara como la que yo estoy viendo, es una Biblia, es un cuaderno. O sea que básicamente, si ustedes lo llevan a una definición, ustedes pueden buscar en los diccionarios y van a ver que ver es entender. En este caso debemos verlo de esta manera: ver es entender. En este caso, lo que le estaba diciendo Jesús, para tú entender todo lo relacionado al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Para tú entender. Porque simplemente él le decía
Nicodemo le decía a Jesús, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él, porque en realidad es las señales que manifestaba Jesús eran señales sobrenaturales. Cuando hablamos de una señal sobrenatural, es algo que está fuera del alcance del entendimiento humano, porque no es natural, sino es algo sobrenatural, por encima de lo natural. Es algo que es sorprendente. Por eso cuando vemos un acto sobrenatural, entonces es algo que nos sorprende. ¿Cómo puede suceder esto? Es como saber, nosotros sabemos que la lluvia cae de arriba a abajo. Las gotas de agua caen de arriba a abajo. Ahora, eso no es sorprendente para nosotros, y quizás ustedes pueden explicarlo, es por la ley de la gravedad, esto, aquello y lo otro. Pero el punto sería, si vemos que lloviera de abajo hacia arriba, oye, eso sería, ¿cómo es posible esto? ¿De dónde sale el agua? ¿O cómo es que las gotas de agua suben? O sea, esto no tiene sentido, ¿ven? Entonces es algo que simplemente supera el entendimiento humano y natural. Por lo tanto, Jesús le dijo, para que tú puedas entender estas cosas que son sobrenaturales, estas señales sobrenaturales, tienes que nacer de nuevo. No hay otra forma, no hay otra vía. Esta es la forma. Nicodemo le dijo, fíjense, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ya simplemente lo que estaba diciendo Nicodemo era comprobar algo que Jesús ya estaba diciendo. Jesús le estaba hablando de algo espiritual, le estaba hablando del reino de Dios. Le estaba hablando de algo espiritual y Nicodemo simplemente no lo entiende. Lo toma muy literal y entonces dice esto: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Ve? Está Nicodemo comparando algo sobrenatural, espiritual, por encima del entendimiento humano, lo está comparando con algo natural y lo está tomando muy literal. Entonces simplemente esto denota que Nicodemo no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Cosa que a su vez confirma lo que Jesús le estaba diciendo. Tú no puedes entender lo que está relacionado con el reino de Dios si no naces de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, precisamente tienes que nacer de nuevo. O sea, tienes que nacer de nuevo para poder entender todo lo relacionado al reino de Dios y su justicia. Respondiendo Jesús, imagínense a lo que Nicodemo estaba diciendo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, aquí no emplea la palabra ver, ahora emplea la palabra entrar. Ahora, en este caso, ojo, no debemos tomar las cosas literalmente, sino con revelación de Dios, porque estamos hablando de cosas espirituales. Y aunque se maneja un lenguaje natural, no quiere decir que sea natural. Entonces debemos entender que es algo metafórico y que no es exactamente así, o literalmente así. Una metáfora es una comparación, no es algo literal. Es como decir, esto es como, pero no es exactamente eso. Esto es como un águila real. Bueno, ustedes no lo ven desde allí, pero aquí al lado mío hay un águila, y entonces yo diría, esto es como un águila real, pero exactamente no es un águila real. Por ejemplo, vamos a tomarlo aquí con cuidado. Esto es como un águila real, tiene esa semejanza, pero no es un águila real, no es literal.
es algo metafórico, si se quiere decir, o una comparación, una semejanza de algo. Ahora, es eso. Entrar entonces, si no es, obviamente no es ver, entonces entrar tendría que tener otro significado. Ahora, ya entrar ya tiene que ver con participar. Es como cuando hay un grupo, por ejemplo, no sé, como un grupo de lectura, vamos a decir un grupo de lectura. Usted sabe de ese grupo de lectura porque le han comentado y todo, pero usted no puede participar de ese grupo de lectura si no se inscribe en ese grupo de lectura. Eso es el entrar. El entrar te permite a ti participar de ello. O como un grupo o un equipo de fútbol. Tú conoces de un equipo de fútbol, pero el hecho de que tú lo conozcas, o sea, de que sepas de su existencia, digamos que para tú saber más acerca de cómo son los entrenamientos de ese equipo de fútbol, cuáles son las estrategias que ellos emplean para ganar, muchas cosas que tienen que ver con ese equipo de fútbol no la podemos conocer si realmente no entramos a participar. O sea, no nos inscribimos allí y formamos parte de ese equipo. Quizás algunas cosas se colarán por las noticias, pero no todo, porque los equipos de fútbol manejan ciertos secretos que es lo que le permite obtener control sobre lo que se está haciendo y poder obtener el gane. Entonces, la manera de tú participar allí tienes que entrar, inscribirte. El inscribir es lo que es el entrar metafórico, y entonces ahí tú puedes participar. Entonces, el entrar te permite participar. Entonces, aquel que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar, es decir, participar en el reino de Dios. Ahora, está hablando en realidad del mismo nacimiento. Después vamos a ver un poco más por qué estamos diciendo esto. Pero en realidad Jesús le está hablando del mismo nacimiento, pero le está hablando exactamente del beneficio de poder, o sea, el beneficio de nacer de nuevo. Jesús le está hablando a Nicodemo el beneficio de nacer de nuevo, porque en realidad Jesús no podía explicarle mucho de esto sobrenatural, de esto que es espiritual, sobrenatural, porque de igual manera Nicodemo no iba a entender estas cosas, porque ¿qué pasa? Son cosas que vamos a entender es cuando realmente nacemos de nuevo. Muchas de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos, ellos no la entendieron, podríamos decir en su totalidad. Aunque Jesús se lo explicó de muchas formas, con ejemplos naturales y todo, ellos no lo pudieron entender. ¿Por qué? Porque simplemente son cosas que uno las va a entender si realmente uno entra y participa de ello. Entonces ahí usted puede entender cuando a profundidad algo, cuando usted entra o participa en ese algo. Te va a entender más cómo se maneja ese equipo de fútbol si usted entra y participa. Entonces usted va a poder entender a profundidad cómo está estructurado ese equipo, cuáles son sus tácticas y todo esto. O sea, todo lo relacionado usted va a poder entender cuando usted entra a profundidad. Por ejemplo, no podemos entender lo que hay en el fondo marino,
si no entramos a esa profundidad, si no nos sumergimos en el mar y entonces estudiamos el fondo del mar. Tenemos que entrar al fondo del mar, para poder conocer y entender la profundidad de él mismo. Entonces, entrar te permite a ti entender, o sea, todo esto está unido, todo esto está entrelazado. Entonces, para entender la profundidad de algo, tienes que entrar a profundidad, tienes que, en algunos casos podemos decir, tienes que buscar, pero para buscar tú tienes que meterte, introducirte en ciertos sitios para poder conocer la profundidad de ese algo. Buscar, escudriñar, es como que navegar, es como sumergirse. Entonces, todo esto tiene que ver con entrar. Tiene que ser parte de ello para poder entenderlo. Es algo así como que quiero darles a entender con mis palabras. Bueno, entonces en este caso, fíjese, Jesús le está hablando de lo importante de lo que es el nuevo nacimiento para poder entender y participar, entender de las cosas que son de Dios, el reino de Dios. Lo que Él nació de la carne, carne es. Y lo que Él nació del Espíritu, Espíritu es. Claro, aquí ya le está hablando de algo más allá. Le está hablando del ser humano. El ser humano es carne. Todo lo que Él nació del ser humano es ser humano. Es un humano. Pero lo que Él nació del Espíritu, entonces ya no es un humano, es espiritual. ¿Ves? Entonces, en este caso, el humano está llamado a entender las cosas que le rodean y que tiene que ver con su entorno, con su, no sé si llamarle condición de vida, cosas de humanos, vamos a decirlo así. Pero cuando hablamos de las cosas espirituales, se requiere ser espiritual para poder entender lo espiritual. Porque un humano no puede ver lo espiritual. Aunque lo espiritual influye en lo humano, pero el humano no lo entiende. Hoy el mundo está perdido en la maldad. Hay toda clase de mal que se hace y se cometen en el mundo. Pero la mayoría de ellos no están conscientes de que de esta maldad que hace el hombre es por causa de la influencia de lo espiritual. Es decir, que el diablo, que es espíritu, influye en los seres humanos para hacerles cometer maldad. Entonces nosotros vemos al humano haciendo el mal. Lo que no vemos, a veces, lo que la mayoría no ve, es que hay un espíritu malo detrás de ellos, detrás de esa persona, haciendo que haga ese mal. Entonces, el ser humano de por sí está ignorante de las cosas que son espirituales. Solamente aquellos que son espirituales pueden entender lo que es la esfera espiritual. Vamos a decirlo de esta manera. Entonces, en este caso, por eso es que dice 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, ya los versículos finales, el versículo 14 dice: pero el hombre natural, que es el hombre de carne, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, o sea, y no las puede entender, ¿ves? Por eso, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el hombre natural juzga las cosas que son naturales, pero para juzgar las cosas espirituales, definitivamente el hombre natural no tiene esta capacidad. Para él le va a hacer locura las cosas espirituales. Oye, ¿cómo es posible que suceda esto? Cuando el hombre ve algo sobrenatural, dice esto. ¿Cómo es posible que suceda esto? No lo puede entender. ¿Ves? En cambio, el espiritual, ahora está hablando del ser espiritual, del hombre espiritual,
juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque está por encima de lo natural. Entonces entiende de que el ser humano no actúa así porque sí, sino que hay una influencia sobre él, espiritual. Entonces, como este hombre espiritual está ahora a un nivel sobrenatural, espiritual, entonces puede ver tanto las cosas espirituales como las cosas naturales que están a un nivel más bajo. Y puede juzgar todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ven? Entonces, ven, todo esto está relacionado con ver y entender. Lo mismo en este caso. El ser humano va a entender las cosas que son naturales. El hombre natural. Pero el hombre que es espiritual, entonces va a entender las cosas que son espirituales. Pero vamos a ver quién es ese hombre espiritual y cómo es que llega a ser un hombre espiritual. Entonces, bueno, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento realmente usted no lo ve. Usted sabe que está allí, sopla y todo. Usted lo siente, lo percibe. Nosotros como ser humano aún percibimos lo espiritual, pero para identificarlo se requiere algo más. Entonces se requiere ser espiritual. Se siente. A veces esa influencia espiritual llega a un punto en que uno la siente, pero no las puede ver, hablando desde el punto de vista natural. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ve, Nicodemo estaba confundido. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Simplemente no podía entenderlo Nicodemo. O sea, no pudo entenderlo, aunque en realidad Jesús le hablaba de algo que es cierto. Él debió entenderlo porque la Biblia hablaba de algo que iba a suceder con el hombre, según Ezequiel 36, que estaba relacionado con el nuevo nacimiento. Entonces, Ezequiel 36, podemos verlo para que vean ustedes que... Pero claro, todavía esto no se ve tan claramente. Vamos a ver con la ayuda del Señor cómo podemos llevarlo a un nivel en que se puede entender y que Dios pueda darles a ustedes revelación al respecto y puedan entenderlo, porque es la única manera de entenderlo. Ezequiel 36, versículo 24 en adelante dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto está hablando de un acontecimiento espiritual. Os daré corazón nuevo. Ven, aquí empieza a hablar de algo espiritual. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ustedes saben que el corazón es como el motor del cuerpo, es un órgano principal del cuerpo y es donde reside la parte más importante del ser humano, que es el alma. O sea que cuando hablamos del corazón del hombre, estamos hablando de la esencia misma del hombre, el alma. Ahora, cuando habla de corazón nuevo, no se está refiriendo al corazón literal, este de carne, no. Estamos hablando de algo espiritual. Cuando Dios habla del corazón, en la Escritura usted lo puede ver.
Cuando habla, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, en este caso está hablando más allá de ese órgano de carne, está hablando del alma que reside en el corazón del hombre. Os daré corazón nuevo. No está hablando de este corazón, está hablando desde el alma. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El espíritu tiene que ver con la mente, el espíritu del hombre. El que controla la mente. Y quitaré de vuestro corazón, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ve, está diciendo, os daré corazón nuevo. No habla de un trasplante de corazón o de cambiar el corazón literalmente. Está hablando de lo que está detrás de ese corazón, que es el alma. Está hablando de hacer al hombre de nuevo. Ven, si estamos hablando del alma del hombre, estamos hablando de la parte más importante del hombre. El hombre y la mujer es el alma. Este cuerpo es simplemente una vestimenta. Lo que es el hombre es el alma. Claro, necesitamos un cuerpo para vivir en esta tierra y labrar la tierra y hacer las cosas que nosotros hacemos. Pero realmente nosotros en esencia somos espirituales. Porque cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Él lo creó un hombre espiritual, varón y hembra, lo creó ahí, y una vez creó la parte femenina, que luego después fue separada. Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Fíjense, Dios es espíritu, y si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó espíritu. ¿Por qué todavía decimos esto? Porque después nos dice que Dios le creó un cuerpo ahora sí de carne al hombre. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fíjense, ahora Dios le dio un cuerpo de la tierra. Este cuerpo es de la tierra. Ahora, ¿qué estamos hablando? Principalmente nosotros somos espirituales. Somos alma. Y el cuerpo es solamente nuestra vestimenta. Por eso es que cuando morimos, cuando este cuerpo se deteriora y morimos, nosotros no desaparecemos. Este cuerpo se nos desgasta. La vestidura se nos desgasta y ya tenemos que desecharla. Y tenemos que salir de este cuerpo y vamos a otro lugar. Lo que muere y se degrada es este cuerpo. El alma sigue viviendo, pero ahora se traslada a otro plano, a un plano espiritual, a un lugar. Ahora, cuando nosotros se nos daña una ropa o algo así por el estilo, tenemos ropa y se nos daña, ya está muy deteriorada, ¿y esto qué hacemos? Botarla. Ahora, así pasa con este cuerpo. No tenemos opción, tenemos que dejar este cuerpo en la tierra. Pero nosotros somos alma. Salimos de este cuerpo y vamos a otro lugar. Por lo tanto, cuando Dios dice, os daré corazón nuevo, se está refiriendo al corazón, pero no este corazón de carne. Se está refiriendo a algo que está relacionado con nuestro corazón. Y es el alma. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando del alma. Porque el corazón simplemente es un órgano de carne que bombea sangre. Ya, eso es todo. Eso es todo. Hay los sentimientos, las cosas que uno siente,
Allí es donde entra algo más. Es el alma. Realmente es el alma la que transmite deseos, la que transmite intenciones, porque el corazón solamente es carne y bombea sangre a todo el cuerpo. Ejemplo, una persona que le hace un trasplante de corazón no cambia, sigue siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque solamente cambiaron un órgano, porque no pueden cambiar el alma. El alma no va con el corazón, o sea, no, cuando hacen el trasplante de corazón, no, el alma no se va con el corazón, no, porque recuerden, el alma está en un plano diferente a lo material, que es espiritual. Claro, cuando hablamos del corazón estamos hablando de la ubicación del alma, pero estamos hablando de algo espiritual, recuerden. Usted no puede, el hombre no puede hacer un trasplante de alma, por supuesto que no. Solamente puede hacer trasplante de corazón. Entonces hace un trasplante de corazón, pero sigue usted teniendo, si yo recibiera un trasplante de corazón, sigo teniendo el mismo alma. Solamente que cuando hablamos de mi corazón, estoy hablando de el alma. Mis deseos, lo que yo quiero hacer, todo sale del alma. Entonces, estoy enfocándome mucho en el corazón porque esto es importante. ¿Qué está diciendo Dios en su palabra? Dios cambiará. Dios hará un corazón nuevo. Cambiará. Ahora, aquí va algo delicado porque está hablando de cambiar algo. Porque nuestro corazón es un corazón de piedra naturalmente. Fíjense, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Claro, no quiero que piensen que va a haber un cambio de alma. No. Van a ver qué es lo que va a ser quitado. Y quitaré. Fíjense, después del punto y coma viene la explicación en sí de lo que se dijo primero. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Punto y coma. Después del punto y coma viene como que, digamos, una mejor explicación, vamos a decirlo así, o una explicación de lo anterior. Otro enfoque o algo así por el estilo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, por cuanto nuestro corazón es de piedra, Dios quiere hacerlo un corazón de carne. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando en sí de la condición de nuestro corazón. Y como no estamos hablando del corazón literal, estamos hablando del alma, entonces está hablando de la condición del alma. Ahora, esto equivale a tener un corazón nuevo, un alma nueva. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? Y quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Simplemente Dios cambia la condición de nuestro corazón, de nuestra alma, para darnos una naturaleza nueva, porque eso es lo que determina el nuevo nacimiento. Ahí es donde vamos de nuevo a Juan capítulo 3. Sino que esto es a veces complicado y esperamos que el Señor sea dando revelación a sus corazones para que puedan ver claramente esto. Perdón. Ahora, lo que Dios quiere es hacer un cambio.
Y este cambio implica un nuevo nacimiento. Por eso es que Jesús le decía a este hombre que en realidad él debería saber estas cosas, porque Ezequiel ya lo había dicho en realidad, que ahí va a haber un cambio que tenía que ver con nuestra alma. O sea, que ese cambio iba a ser espiritual y ese cambio nos iba a hacer nuevas personas. Porque entonces, en este caso, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, cambia nuestra manera de proceder a obediencia plena a los mandamientos y estatutos del Señor. O sea, que estamos hablando de que Dios ya había dicho que iba a hacer un cambio en el hombre. Un cambio que tiene que ver y va más allá, que tiene que ver con un cambio de naturaleza. Ahí es donde vamos a entrar en lo que es la definición de lo que es nacer. Nacer básicamente tiene que ver, en cuanto a definición, es salir, en este caso, del vientre de la madre. Es ese acto. Pero también está relacionado con varias palabras que son sinónimos: nación, Navidad, naturaleza y bueno, también cuando se refiere a nato. Ahora, nos vamos a enfocar en naturaleza. Naturaleza, cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de lo que está hecho algo. Es decir, yo puedo decir que la naturaleza de este púlpito que está aquí es de madera, porque está hecho de madera. Ya la forma es la que uno le llama púlpito, pero su naturaleza sigue siendo la misma, madera. La naturaleza es de lo que está constituido en este caso, o de lo que está hecho algo. En este caso tiene que ver con origen, naturaleza también, por esa misma razón. Entonces, en este caso, este púlpito es de madera, esa es su naturaleza. Entonces, si nacimiento tiene que ver con lo que está hecho algo, por ejemplo, esto técnicamente está hecho, cuanto a naturaleza está hecho de papel, pero si nos vamos más allá, eso viene me imagino que la madera. Ahora, esta punta del lapicero es como de metal, la naturaleza es metal, me imagino, esto es vidrio, la naturaleza es vidrio, así, de lo que está hecho, es el tipo de material de lo que está hecho, eso es lo que es naturaleza. Entonces, porque cuando hablamos de naturaleza estamos hablando del origen de algo. Y entonces también la naturaleza es lo que determina la condición de algo. Por ejemplo, nosotros sabemos que como este cuaderno está hecho de papel, esa es su naturaleza. ¿Cuál es su condición? O cuando hablo de condición, o que la naturaleza de papel determina la condición de esto, es porque en realidad, si yo lo mojo, entonces, o sea, si yo vierto agua aquí, lo mojo. Si yo le acerco fuego al papel, entonces lo quemo. Porque la naturaleza de lo que está hecho el papel determina su condición y en este caso cuál va a ser su reacción al estar expuesto a ciertos elementos. No así el hierro. El hierro no se va no se va a desintegrar como el papel, vamos a decirlo desintegrar, sino que más bien en este caso el hierro resiste más el fuego. Y el agua no le afecta en sí. Entonces es diferente, naturaleza diferente, el hierro del papel. Entonces en este caso la condición en la cual pudiera encontrar, o sea, la condición del hierro no es la misma condición del papel.
Y en este caso, la ley que tiene el papel no es la misma ley que tiene el hierro. La ley del papel determina que si le cae agua, se va a mojar y se va a como empezar a deshacer. Esa es la ley, es por causa de la ley que tiene ese papel. Pero la ley en el hierro hace que, o sea, la ley en el hierro dice que es resistente a lo que es el agua. Entonces, en este caso, o sea, que el agua no le afecta. Entonces, en este caso, cuando hablamos de nacer, estamos hablando de naturaleza y estamos hablando de la ley de dicho objeto. Por eso todo esto está conectado perfectamente y vamos a unirlo de una manera perfecta. Ahora, nacer es cuando algo sale a la luz en este caso. En este caso, el ser humano cuando sale del vientre de la madre. La Escritura dice, el que es nacido de la carne, carne es. Este nacimiento también está relacionado a su naturaleza, intrínsecamente. Lo que va a salir del ser humano es ser humano. Lo que va a salir del animal es animal. Lo que va a salir de las plantas es, vamos a decir, planta. Y así. En todo se puede enfocar nacimiento, pero el nacimiento también está ligado a la naturaleza del ser. Entonces, en este caso, si hablamos del nacimiento de un ser humano, o sea, si hablamos de lo que nace de un ser humano, es un ser humano. Lo que nace de un animal es un animal. O sea, usted, por ejemplo, del ser humano nunca va a nacer un perro, un gato o un pájaro. No. Del ser humano, del vientre del ser humano, va a nacer un ser humano. Y de un animal, un animal. Si es un perro, va a nacer perro y así según la naturaleza. Porque el nacimiento, el nacer está ligado a la naturaleza, en realidad, en este caso. Está relacionado, pues. Y así en las plantas y así sucesivamente. Entonces, lo que nace del ser humano es ser humano. Es lo que dijo Jesús. Está en la condición de ser humano. Pero el que nace espiritualmente, o sea, el que nace del espíritu, es espíritu. Es lo que dice. Ahora, por supuesto, la naturaleza del espíritu no es la misma que la naturaleza de la carne, por supuesto. Nosotros estamos hechos de cierta manera, carne y sangre, pero el espíritu está hecho de otra manera, al punto de que nosotros no lo podemos ver. La carne, o sea, este cuerpo sí lo podemos ver, pero el espíritu no, porque está hecho de otra. Su estructura es diferente a la estructura de carne. Por ejemplo, nosotros tenemos limitaciones. Pero ya es bien sabido por la palabra de que el que está en el que es espiritual no tiene limitaciones. Por eso es que dice, juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Entonces, en este caso, fíjense, nace. Por ejemplo, el que nace humano, o sea, lo que nace del ser humano, sale siendo un ser humano. Lo que nace del espíritu sale siendo un espíritu. Fíjense que todo eso está conectado. Pero hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, la ley. La ley está relacionada a su vez con la naturaleza. Nosotros estamos hechos de cierta manera que, por ejemplo, el hierro puede penetrar esta carne y puede rasgarla
y podemos morir desangrados. Pero un espíritu no le afecta el hierro. Vamos a decirlo de esta manera. Hay cosas que nos afectan a nosotros, que nos afectan al espíritu porque son estructuras distintas. Hay cosas que, por ejemplo, nosotros en lo humano tenemos limitaciones en cuanto a las cosas que podemos hacer y pensar. Pero es bien sabido que el espiritual está en una condición más elevada que el natural, a tal punto de que su entendimiento es superior. Entonces, en este caso, las condiciones son distintas. Por lo tanto, Dios quería cambiar en realidad la naturaleza del ser humano a través del nuevo nacimiento, para que de esta manera el ser humano pudiese obedecer el mandamiento de Dios. Eso es simplemente el por qué Dios quiere que nosotros experimentemos este nuevo nacimiento espiritual. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a experimentar este nuevo nacimiento espiritual? Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya no está diciendo cómo hemos de nacer. Ahora, en Ezequiel 36 nos dice exactamente qué significa esto. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Ven? El agua aquí. Y el agua aquí mencionada. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fíjese, habla de una limpieza primeramente en el versículo 25 con un tipo de agua. ¿Qué tipo de agua es esta? El agua es claramente la palabra de Dios. De hecho, vamos a ver si encuentro una escritura aquí que anoté para que veamos claramente. Efesios 5:26 dice así, Efesios 5:26. Dice el 25 para no quedar así mucho. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que el agua es tipo de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esto es lo que verdaderamente limpia al hombre. Eso es Salmo 119, versículo 9. El agua era para limpiar al hombre. Limpiar al hombre. Luego dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ven, está condicionando al hombre. En este caso también aquí entra lo que es el proceso de lo que es santificación, porque lo que estorba a Dios es la condición de piedra del hombre, que resiste la palabra de Dios. Entonces, esta condición Dios la quita. O sea, en este caso Dios, para poder hallar cabida en el hombre, Dios prepara al hombre. Todo este proceso de preparación tiene que ver con la palabra, la limpieza que es por la palabra, el trato que es por la palabra. Y pondré dentro de vosotros, después que está bien acondicionado, bien limpio, bien acondicionado, en la condición perfecta, y pondré dentro de vosotros espíritu y haré
y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora este espíritu es diferente, habla es espíritu en mayúscula, que es el espíritu de Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Básicamente lo que está diciendo aquí es que esta limpieza es para que luego el espíritu pueda entrar, y es el que va ahora a determinar el proceder del hombre. Y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu de Dios iba a lograr esto. Es decir, ¿qué significa esto? Que el lavamiento del agua por la palabra y el Espíritu Santo iban a hacer del hombre, porque obviamente está hablando del hombre, del pueblo de Dios, pero en este caso está hablando básicamente de una manera más específica con el individuo. Está hablando de una limpieza para estar en condiciones de recibir el Espíritu, que es lo que va a determinar ahora el proceder del hombre, que ahí es donde entra la ley. Son tres cosas que están relacionadas: el nacimiento, la naturaleza y la ley. El nacimiento tiene que ver cuando da a luz, en este caso la madre. Ahora, ¿qué da a luz la madre? Ahí viene el segundo paso. Lo que por naturaleza debe dar, y es un ser humano, hablando en este caso del ser humano. ¿Y cuál va a ser el proceder de este ser humano? Conforme a su naturaleza. Nosotros como seres humanos tenemos deseos, tenemos necesidades que son comunes entre todos nosotros como seres humanos, porque estamos hablando desde el punto de vista humano. Pero si hablamos de un acto espiritual, un nacimiento espiritual, ¿qué sale del nacimiento espiritual? O sea, ¿qué sale del nacimiento del espíritu? Y lo que es nacido del espíritu, en este caso habla del Espíritu de Dios. Espíritu es. Ahora, su naturaleza, por naturaleza es un ser espiritual. Y desde el punto de vista de ley, su proceder es distinto. Ahora, en este caso, ¿de qué tipo de nacimiento espiritual estamos hablando? ¿Existen varios tipos de nacimiento espiritual? No, solamente existe uno. Y es el tipo de nacimiento espiritual que nos va a llevar a ser lo que éramos antes. Recuerden que nosotros antes de ser humanos de carne y hueso, éramos seres espirituales, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Seres espirituales conforme a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando hablamos del nacimiento espiritual, estamos hablando de ser como lo fuimos en un principio, seres espirituales semejantes a Dios. No hay otra forma, no hay otra manera, porque así fue como Dios nos creó, para que fuésemos como Él. Si existe un nacimiento espiritual, tiene que ser un nacimiento espiritual según Dios. Y solamente Dios lo puede producir, así como Dios creó al hombre y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es decir, espiritual. Ese mismo Dios es el que puede hacer al hombre de nuevo un ser espiritual. ¿Por qué estoy diciendo de nuevo? Porque en realidad ese ser espiritual, conforme a la imagen y semejanza de Dios, se perdió por causa de que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? El hombre era un ser espiritual, como Dios, conforme a la semejanza de Dios. Pero cuando pecó, cayó de su posición de semejanza de Dios a ser solamente un ser humano de carne y hueso. Recuerden, el hombre estaba constituido de ser espiritual, semejante a Dios,
y un ser de carne y hueso. El ser de carne y hueso era con el fin de poder labrar la tierra y poder gobernar la tierra, los animales y todo eso que Dios le había dado. Por supuesto, este ser humano este cuerpo humano era simplemente como una vestidura, porque originalmente el hombre es a imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre cayó en pecado, ya no podía ser semejante a Dios porque Dios no es pecado. Dios es 3 veces santo. Pecado tiene que ver con lo que es contrario a Dios, contrario a su palabra, con suciedad, inmundicia. Dios no es pecado ni está relacionado con el pecado. El pecado es opuesto a Dios. Por lo tanto, cuando el hombre llegó a ser opuesto a Dios por haber pecado, entonces ya no podía reflejar la imagen de Dios. Cayó, fue degradado. Ya no puede ser la imagen de Dios, el creador, sino que ya viene a ser como un animal, como los demás animales del campo, aunque un ser humano. Por eso es que este hombre se le llama también animal, porque ya no era semejanza de Dios, pero sí era semejanza de los animales, como seres limitados. Por eso es que dice la Escritura en el Salmo 82, versículo 6, yo dije, vosotros sois Dios y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Ve, nosotros fuimos llamados a ser dioses, pero esta condición cambió. ¿Por qué causa? Porque caímos en una condición caímos en una condición solamente de ser humano. Hombres, simplemente hombres, semejantes a la naturaleza, pero no semejantes al Creador. Entonces, en este caso, por eso es que habla de una caída, porque ya no somos como Él allá alto, Dios está aquí alto, no somos como Él ahora, entonces caemos en una condición degradada. Por lo tanto, el nuevo nacimiento tiene como fin, y es el único nuevo nacimiento, el único nacimiento espiritual, tiene como fin llevarnos de nuevo a nuestra condición espiritual, hacerse anterior, que era ser semejantes a Dios, a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que al principio fue, Dios creó primero el hombre espiritual, y luego el hombre de carne y hueso. Ahora es al revés. Nace el hombre de carne y hueso, y ese ahora debe ser un hombre espiritual a la imagen y semejanza de Dios. Y esto es por gracia. Esta es la manera de Dios llevarnos a nuestra posición original. Por lo tanto, en este caso, el hombre es sin Dios. El hombre sin Dios es un hombre caído, es un hombre animal, no muy diferente de los animales, haciendo las cosas sin ninguna conciencia, viviendo cualquier clase de vida. Pero cuando el hombre y la mujer, si lleguen a Dios por la vía del arrepentimiento, como dice la Escritura, arrepentidos, dice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, entonces este hombre y esta mujer, por la vía del arrepentimiento, el bautismo y hasta ser lleno del Espíritu Santo, llega a ser un hombre y una mujer con la naturaleza divina de Dios, porque ahora es nacido de Dios y está llamado a ser como es Dios. Nosotros cuando nacemos
inmediatamente no reflejamos a nuestros padres. Físicamente sí, pero en cuanto a comportamiento no, porque todavía necesitamos crecer y ser instruidos por ellos y todo esto. Así pasa en lo espiritual. En lo espiritual recibimos la naturaleza divina de Dios, pero ahora necesitamos crecer para llegar a ser semejantes a Él. El nuevo nacimiento solo y exclusivamente se puede lograr recibiendo el Espíritu de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 13 dice, o 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora pueden ser hijos de Dios si le creen verdaderamente, si se comprometen con Dios y verdaderamente le obedecen. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora esto es un nacimiento. Engendrar, en este caso, es un nacimiento, pero ahora es espiritual. Entonces, ¿de qué le estaba hablando Jesús a Nicodemo? Tú, siendo un hombre natural, tú no puedes en esa condición entender y participar de las cosas que son espirituales o celestiales. ¿Por qué? Porque no puedes. Simplemente el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque para él son locuras, no las puede entender. Ahora, pero si tú llegas a nacer de nuevo, si tú llegas a volver a esa condición de la cual cayó el hombre, por supuesto, por medio de lo que Jesús hizo, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ahora nos da esa potestad de ser seres espirituales. Porque ahora el mismo Espíritu que estaba en Jesús, ahora viene a nosotros, para que nosotros seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Para que seamos nuevas criaturas, es decir, ¿por qué nuevas criaturas? Nuevas personas, pero porque ahora somos espirituales. Nacimos en lo natural, siendo naturales, pero ahora somos espirituales, nacidos de Dios para ser seres espirituales, ahora regidos no por la naturaleza de la carne como seres humanos, sino por la naturaleza del Espíritu, el Espíritu de Dios, que es el que nos hizo nacer, para hacer la voluntad de Dios, que es conforme a la ley de Dios. Nacer, naturaleza y ley. El nacimiento está ligado a la naturaleza. Lo que nace de un ser humano es ser humano por naturaleza y se comporta como un ser humano por naturaleza, y porque en la naturaleza, en ella hay una ley. Entonces, nacer, naturaleza y ley en este caso están ligados. Aquel que es nacido del Espíritu, por naturaleza espíritu, y por ley, va a ser la voluntad de aquel por el cual nació. Y nosotros no podemos nacer espiritualmente de nadie más sino de Dios. Dios fue el que nos creó y ahora Dios nos retorna a esa posición nuevamente por algo que Él mismo dice en su palabra, lo llamó nuevo nacimiento. Es ser de nuevo hijos de Dios a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que todos los que han sido predestinados por Dios tienen que ser nacidos de nuevo. ¿Para qué? Para ser participantes de su naturaleza divina. Ese es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Todas estas promesas de Dios se centran en un solo punto, para que seamos llenos del Espíritu Santo, de la vida de Dios, que es la naturaleza divina de Dios, para ser como Dios, habiendo huido de la
corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, veámoslo así. ¿De qué manera huimos? Nosotros nacimos en un mundo de maldad, de pecado, envuelto en eso. Nacido, formado en pecado, concebidos por maldad. Estamos envueltos en maldad. Pero cuando nosotros le creemos a Él verdaderamente y Él nos redime, nos llena de su Espíritu Santo, entonces nosotros salimos de esa condición de maldad. Salimos de la condición de maldad y eso también se le conoce como nacimiento. El hombre sin Dios está envuelto en maldad, está encerrado en maldad y no puede hacer otra cosa más que maldad. Por eso es que también se le dice que estamos esclavos, cautivos en delitos y pecados. Estamos allí encerrados. Pero cuando el Señor viene y nos redime, nos da de su Espíritu, entonces nosotros nacemos. Recuerden que nacer es salir, cuando sale del vientre de la madre. Entonces salimos ¿de a dónde? Salimos de toda esa inmundicia de pecado y de maldad. Y si salimos de allí, no estamos allí. ¿Sí me entienden? Entonces, si salimos de esa inmundicia y maldad, entonces ya no estamos sujetos a la inmundicia y maldad. Y ahí es donde podemos decir, hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, porque hubo un nacimiento. Para ser participantes de la naturaleza divina de Dios necesitamos un nuevo nacimiento, que es nacer del Espíritu de Dios al recibir el Espíritu de Dios, que es el que nos liberta. Si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, entonces este Espíritu debe vivificar nuestros cuerpos mortales. Debe cambiar nuestra condición de vida. Debe cambiarnos realmente. Ahora, fíjense, hemos dado mucha importancia a esto de lo que es el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver luego, si Dios quiere, en los próximos programas vamos a ver cómo es que esto influye, aunque en parte lo hemos visto, en nuestra manera de, o en la manera de nosotros entender lo que es espiritual. Recuerden, sin este nacimiento nosotros no podemos entender las cosas que son espirituales. Entonces, tiene que haber un verdadero cambio. Tiene que haber un verdadero cambio para que en realidad podamos nosotros, en otra condición, ya no estar limitados y poder entender las cosas que son del Espíritu de Dios. En este caso, ¿cuál es la condición en la cual debemos estar? Nuevas criaturas en Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo, para ser seres espirituales. Por eso es que el nuevo nacimiento, y es lo que quizás podría chocar con algunos, solo puede ser producido a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que es la naturaleza divina de Dios. No podemos decir que tenemos la naturaleza divina de Dios si no tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la naturaleza es lo que determina ahora lo que va a hacer este ser. En este caso, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios es cuando seamos llenos de su Espíritu. Eso es lo que dice Ezequiel 36. Cuando seamos llenos de su Espíritu, que vamos a hacer la voluntad de Dios, y eso tiene que ver con naturaleza. El ser humano hace o se comporta de la manera en que se comporta por la naturaleza humana que tiene. Por eso es que como humanos todos somos iguales. Por eso somos prójimos, o sea, tenemos las mismas necesidades, tenemos las mismas inclinaciones y todo esto. Pero no así de esta nueva criatura en Dios. Este ser que Dios ha trasladado
de nuevo a la condición de la cual había caído en un principio. Ser a imagen y semejanza de Dios, pero esto no es solamente de vista o de apariencia. Esto tiene que ver con comportamiento y forma de ser. Para eso Dios tiene que darnos de su naturaleza divina y no hay otra manera de que usted reciba la naturaleza divina de Dios si no tiene el Espíritu Santo. La naturaleza es lo que va a determinar lo que vamos a hacer, nuestras inclinaciones, nuestros deseos. Es decir, que nuestra alma está allí dentro de nuestra alma la naturaleza. Y según la naturaleza que haya en nuestra alma, es lo que nosotros vamos a querer hacer. Porque la naturaleza es lo que determina, en realidad, las inclinaciones del ser. Entonces, ¿por qué es que Dios quería cambiar el corazón del hombre? Se refería al alma. Quería cambiar, era su condición, quería cambiar su inclinación. Por lo tanto, este cambio iba a ser tan radical que iba a hacer que el proceder y las inclinaciones de esa persona fueran contrarias y opuestas a la anterior, antes de recibir el cambio. Por eso es que este cambio se habla de un cambio nuevo. Bueno, creo que quizás es redundante, pero es algo que va a producir a alguien nuevo, con inclinaciones diferentes, con gustos diferentes. Por eso es que dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ve, es por eso que vamos a buscar las cosas de arriba, vamos a tener esa inclinación ahora. Cuando Cristo, vuestra vida, que ya la tenemos, esa es la que determina la inclinación de nosotros, nuestro deseo, que es lo que vamos a desear, se manifieste, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso es que el Espíritu Santo es la naturaleza divina de Dios. Y cuando Dios nos los da, nos hace nuevas criaturas, con distintas inclinaciones. Entonces, a partir de allí, que recibimos el Espíritu Santo, entonces vamos a empezar a hacer lo que es conforme a la voluntad de Dios. Y el hacer lo que es conforme a la voluntad de Dios nos va a llevar a ser semejantes a Dios. Porque si somos de Dios, debemos comportarnos como hijos de Dios. Y para poder comportarnos como hijos de Dios necesitamos un poder, una naturaleza distinta a la que venimos o la que trajimos de nuestros padres, una naturaleza divina para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo divino y ser semejantes a Dios. Una cosa lleva a la otra. Pero recuerden, como ahora va a haber dos naturalezas en nosotros, una es que es la naturaleza del Espíritu, que es el Espíritu Santo, y otro que es la naturaleza del pecado que está en nosotros. Entonces, estos se van a oponer entre sí, van a estar en una constante lucha. ¿Cuál es la que va a predominar? Cualquiera diría la naturaleza que es por el Espíritu de Dios, porque ¿qué es más fuerte que el Espíritu de Dios? Podríamos decir. El Espíritu de Dios vence esa naturaleza y lo derrota. Sí. Pero el que va a determinar eso es usted y yo. Es quien usted alimente más. El Espíritu de Dios es un guía, recuerden. Él no te va a obligar, Él va a ir delante tuyo, no detrás empujándote. Delante, si tú quieres le sigues, si no, no le sigues, ve, es algo así. Entonces, estos dos van a estar peleando. ¿Quién va a vencer? ¿De quién depende quién va a vencer? De nuestras decisiones, de nosotros mismos. Entonces nosotros
nosotros tenemos la inclinación de Dios, que es el Espíritu de Dios, y la inclinación hacia el pecado. Ahora nosotros con el Espíritu Santo, somos conscientes de que hacer pecado nos lleva a la muerte y es malo para nosotros. Entonces nosotros, con el Espíritu Santo y conscientes de esta verdad, nosotros nos vamos a oponer siempre en contra de el pecado. No vamos a estar conforme con el pecado, porque hay algo que sí debemos aclarar, y es que cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestra alma, nuestra mayor inclinación va a ser por el Espíritu de Dios, o sea, va a ser celestial. No, aunque está la otra naturaleza, aunque de repente somos tentados, así como lo fue Jesús, fue tentado porque humanamente, o sea, tenía deseos humanos, pero él sabía que si estos deseos humanos se oponían a la voluntad de Dios, entonces tenía que desecharlo. Por eso decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él no deseaba morir, porque humanamente no deseamos morir. Pero si es la voluntad de Dios, entonces se pone al frente el Espíritu de Dios para que hagamos la voluntad de Dios. Entonces, siempre, aquel que tiene el Espíritu de Dios ya no se va a conformar haciendo el pecado, porque sabe que eso no le satisface. No es algo que él va a desear hacer el pecado. En realidad, o sea, no es algo, porque él sabe que no es algo que le satisface. Ahora, él sabe que lo que le satisface es la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Pero eso no quiere decir que no vaya a ser tentado para hacer lo contrario. Entonces, la mayor inclinación cuando recibimos el Espíritu Santo va a ser para hacer la voluntad de Dios. Pero aún así debemos vigilar, ser vigilantes. Por eso dice: orad y velad, para que no caigáis en tentación. ¿Por qué? Porque la carne es atractiva. Y recuerden, aunque la carne no es mayor, o sea, la ley del pecado no es mayor que la ley del Espíritu, recuerde que la ley del pecado agarra más fuerza por el entorno en que estamos viviendo, que es pecado. Hay tanta maldad en el mundo que de eso se alimenta la ley del pecado en nosotros, y si nosotros no vigilamos y nos ponemos a ver televisión en vez de estar orando y buscando la presencia del Señor, estamos perdiendo el tiempo. A eso es lo que me refiero, en las cosas del mundo. Entonces, ¿qué cree usted que va a pasar? Obviamente la ley del pecado se va a alimentar con las cosas del mundo a la cual usted permite en su vida, y entonces se va a fortalecer hasta tal punto de que usted podría en algún momento dado perder objetividad aún teniendo el Espíritu Santo, porque recuerde que usted puede apagar el Espíritu, resistir el Espíritu. Usted puede hacer todas estas cosas y contristar el Espíritu. El tercero, ¿por qué? ¿O cuándo? Cuando nosotros dejamos que este ambiente pecaminoso nos absorba. Entonces recuerden lo importante que es el nuevo nacimiento. ¿Por qué es tan necesario? Porque no existe otra forma de agradar a Dios y hacer su voluntad agradable y perfecta si no tenemos el poder de Dios, la naturaleza de Dios, la inclinación de Dios para hacerlo. Porque de lo contrario, estaríamos manufacturando una vida cristiana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted no le va a demandar lana a un cerdo, porque su naturaleza es distinta y él no da lana. Pero usted sí le va a demandar lana a la oveja, porque ella por naturaleza da lana. Eso es. Por naturaleza la oveja da lana, el cerdo no. Por lo tanto, Dios no nos va a demandar ser como Él si para empezar no tenemos de su Espíritu Santo, de su naturaleza.
porque no podemos ser como Él si no tenemos su naturaleza. Entonces, para empezar ese camino a ser como Él, necesitamos la naturaleza que nos dé la capacidad de llegar a ser como Él es. Ojo, de la noche a la mañana no es que nosotros vamos de una oveja a ser como Él es. Esto es un proceso. La oveja no se trasquila cuando apenas nace, no. Ella tiene que crecer y luego llega un punto en que pueda dar lana y todas estas cosas que da. Aunque de un principio tenía esa naturaleza de poder dar lana, de poder dar leche, si es oveja, hembra. Entonces, pero tiene que pasar un tiempo para que pueda dar lo que nosotros esperamos que dé. Para que nosotros demos lo que Dios espera de nosotros, necesitamos empezar por tener la naturaleza divina de Dios. ¿Por qué? Porque siendo cerdos, hablando así, y disculpen la expresión, o voy a enfocarlo más bien así, un cerdo, siendo cerdo, jamás va a poder dar lana. Y si intentara hacerlo, va a manufacturar. Lo que intentaría es pegarse lana, pero él no la puede producir, solamente está manufacturando, que está fingiendo que da lana, pero en realidad él no puede dar lana. Eso nos sirve así. Nosotros, por naturaleza, no éramos hijos de Dios, por naturaleza, porque la naturaleza que cargábamos era de pecado. En ese aspecto es lo que me refiero. Esa naturaleza de pecado no es conforme a la semejanza de Dios. Por lo tanto, necesitamos una naturaleza como la de Dios para ser hijo de Dios. Entonces, por eso, de hecho, aquí les lanzo una última perla antes de culminar. Por hoy este punto. Y es Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Pareciera como que si Dios manda al injusto a hacer injusticia, y al inmundo a hacer inmundicia, y al santo, bueno, obras de santidad, pues, y el justo practicar la justicia. Nuestro dilema no es en cuanto al justo, ni en cuanto al santo, sino en cuanto al injusto, porque es que parece que Dios manda al injusto a hacer injusticia y al inmundo a seguir haciendo inmundicia. ¿No debería Dios más bien decirle arrepiéntete y no hagas inmundicia? Entendamos el marco en el cual Dios lo dice. ¿Y por qué Dios lo dice? Para eso necesitamos revelación. Yo no voy a demandar santidad de un injusto, o de un pecador, o de un inmundo. No voy a demandar santidad, porque es un inmundo. Para yo demandar santidad de un inmundo, él tiene que cambiar a ser un santo para poder practicar santidad. ¿Qué pasa si un inmundo intenta, siendo inmundo, practica o hace obra de santidad? Eso es un hipócrita. Eso es un manufacturado. Porque siendo inmundo, quiere y hace las cosas que son santas. Primero, debería ser santo para poder practicar santidad. Pero si es un inmundo siendo un inmundo practica santidad, es un hipócrita, un manufacturado. Por lo tanto, Dios jamás va a demandar desde este marco de un injusto justicia. Dios no va a demandar de un inmundo santidad. Si eres injusto, haz obras de injusto. Si eres inmundo, sigue practicando inmundicia. Porque es un inmundo, porque es un injusto.
como le decía, usted no puede demandar de un cerdo lana. Para que un cerdo dé lana, tiene que ser cambiada su naturaleza al de la oveja. Para que pueda dar lana, tiene que dejar de ser cerdo, por consecuencia. Entonces, ven lo importante que es la naturaleza divina de Dios y lo que hace la naturaleza divina de Dios. Yo no le estoy diciendo a ustedes que traten de ser cristianos, que finjan ser cristianos o practiquen ser cristianos. No. Lo que yo les estoy diciendo es sean cristianos. Lo que la palabra les dice es sea un cristiano. Sea un hombre, una mujer nacida del Espíritu de Dios, para que de esta manera pueda practicar lo que automáticamente le saldrá. Si es un hijo de Dios, va a hacer automáticamente lo que un hijo de Dios haría. No tiene que forzarse, porque eso está en su naturaleza, eso está en su genes, como quien dice. Le sale ser eso. No finja ser un cristiano, no finja, sino que sea un cristiano. Nazca de nuevo. Lo primero que debe preocuparse no es en tratar de ser un cristiano, es en ser un cristiano. Y para ello debe inmediatamente morir a usted mismo y demandar de Dios su espíritu y que inmediatamente Dios cambie su vida. Ese cambio va a ser efectuado inmediatamente, en el momento en que Dios ve que verdaderamente usted le cree. Porque el Espíritu Santo se recibe por la fe. Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Si usted sigue los lineamientos bíblicos, arrepentimiento y bautismo en agua, y busca el Espíritu Santo en santidad, inmediatamente usted lo va a recibir. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en darnos de su Espíritu que nosotros de recibirlo. Entonces, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. La próxima vamos, si Dios quiere, vamos a avanzar un poquito más allá en cuanto a, y darle más un enfoque desde el punto de vista de revelación. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos encomendamos a ti, Señor, para que sea tu lidiar con cada uno de nosotros, Señor, guiando nuestros pasos, Señor, hacia la perfección, Señor, manteniéndonos conscientes, Señor, y atentos, Señor, a tu voz, Padre Celestial, para hacer lo que es conforme a tu voluntad agradable y perfecta, Señor, porque sabemos que nuestro fin, Señor, o el propósito por el cual nos llamaste es para que seamos tus hijos, Señor, nacidos primeramente de tu Espíritu, Señor, y Padre Celestial, llegar a reflejar tu misma imagen, Señor, como hijos tuyos, porque fuimos creados en un principio con ese propósito para ser a imagen y semejanza tuya, y lo fuimos. Padre Celestial, el pecado, Señor, interrumpió eso, pero ahora, Señor, lo que estorbaba, que es el pecado, tú lo quitaste mediante tu sacrificio, Señor, y mediante tu resurrección, Señor, nos diste, Señor, el poder a través de tu Espíritu Santo para llegar a ser lo que éramos antes del pecado. Padre Celestial, que este sea, Señor, nuestro interés, Señor, nuestro anhelo, Señor, ese mundo por venir, Señor, en el cual no habita la maldad, Señor, para poder deleitarnos, Señor, una eternidad, Señor, en tu presencia. Por eso, Padre Celestial, que seas tú inquietando, Señor, los corazones de aquellos que no han tomado decisión por ti. Y si hay alguno que ha tomado decisión por ti, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando su vida, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, sanando al que está enfermo, libertando al que está cautivo, Señor, ayudando al que tiene necesidad, Señor. Que sea tu nombre glorificado donde quiera, Señor. Que tu gloria sea manifestada en medio de aquellos que te creen, Señor. Porque así lo pedimos, Señor. Sigue tú, Señor, con los siguientes servicios, ayudando y bendiciendo a mis hermanos, Señor. Que sigan expresando tu voluntad a tu pueblo, Señor, para, Señor, hacer lo que te agrada siempre, Señor.
Así te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, los invitamos a los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar compartiendo la palabra del Señor y vamos a recibir edificación en el Espíritu. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.